Una pequeña parte del mundo por la que navegan las grandes consecuencias de nuestro tiempo, la economía y la geopolítica mundial pendientes de lo que sucede en 30 kilómetros de mar. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, Estrecho de Ormuz, claves básicas sobre el nuevo protagonista de la guerra. Las guerras acaban siendo una oportunidad desafortunada para aprender. Con cada guerra que surge, acabamos interiorizando nombres, lugares, historias de las que quizá nunca habíamos escuchado nada. ¿De qué si no? Sabríamos que Mariúpol está en Ucrania, o que Alepo está en Siria, o que Faluya está en Irak. En la nueva guerra, en la guerra de Irán, ese nuevo lugar en nuestro mapa mental parece ser el Estrecho de Ormuz. En España tenemos una ventaja, sabemos perfectamente qué es, no solo geográficamente, sino políticamente, un estrecho. Apenas unos kilómetros pueden separar mundos diferentes o ser un paso crucial para la economía o un punto de tensión para migraciones o para el narcotráfico. En este caso, el Estrecho de Ormuz centra ahora mismo los ojos de la política internacional. Es el lugar para la represalia que ha encontrado Irán para responder a la guerra de Estados Unidos. El Estrecho de Ormuz es la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo, es la puerta al Golfo Pérsico. Lo estamos escuchando 1000 veces estos días. Por ahí pasa el 20% del petróleo y del gas que se consume en todo el planeta. Irán dice que si Estados Unidos ataca, ellos bloquean ese paso. Y el precio de la gasolina ha empezado a subir en todo el mundo, también en España, también en Estados Unidos. Y Trump ha empezado a ponerse nervioso y ha pedido a la OTAN que mande una flota militar a defender a los barcos petroleros que nos traen todo el petróleo del Golfo Pérsico. Hablamos y hablamos del Estrecho de Ormuz como si lo conociéramos, como si realmente supiéramos cómo es, qué países hay a un lado y a otro, cuánta historia cabe en un lugar tan estrecho. Vamos a intentar aprender algo hoy, aunque sea a costa de una guerra. Para esta pequeña lección de geografía, política, economía, saludo a dos compañeros del diario.es, Álvaro Celorio, periodista económico, hola. Hola, ¿qué tal? Y Francesca Chicardi, compañera de la sección de Internacional. Hola, Francesca. Hola, Juanlu. Francesca, vamos a empezar por lo básico. Está en todos los titulares, pero no sé si nos ubicamos del todo. Así que, ¿dónde está? ¿Qué es el Estrecho de Ormuz? Pues el Estrecho de Ormuz es la salida y la entrada del Golfo Pérsico, que sí nos suena un poco más quizás, ¿no? Si nos imaginamos el Golfo, pues como una piscinita, en la parte derecha de esta piscina estaría Irán, ocupando toda la costa, y en la otra parte, en la parte izquierda, digamos, estarían todos los países árabes. Tenemos a Kuwait, Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, y en el norte, arriba del todo, Irak, que tiene una pequeña salida al Golfo. Entonces, todos estos países asoman al Golfo, pero en el estrecho, los que están justo uno enfrente de otro son Irán, Omán y Emiratos Árabes Unidos. Francesca, tú eres una periodista especializada en Oriente Medio, has pasado muchos años viviendo en diferentes países de la zona, pero es que creo que has estado en el Estrecho de Ormuz específicamente, ¿no? Más allá del mapa que nos has dibujado, visto desde arriba, si bajamos al terreno, ¿cómo es el Estrecho de Ormuz? Pues el Estrecho de Ormuz en realidad es un sitio muy bonito. Tiene unas playas preciosas. Yo estuve allí hace algunos años, visité Irán y estuve en la isla que lleva el nombre de Ormuz y en otra que se llama Keshm, que son las islas que se sitúan justo en el estrecho. Y desde allí se pueden ver los barcos, los petroleros que cruzan el estrecho y se pueden ver las costas de Omán y Emiratos al otro lado. Y realmente es un sitio en general muy tranquilo, con mucho turismo interno. Son las playas de los iraníes. No hay turismo internacional, pero sí bastante turismo nacional. Y lógicamente en un momento de calma, pues es un sitio para disfrutarlo.
y el estrecho, como su nombre indica, es bastante estrecho. Se ve fácilmente lo que hay al otro lado. En su punto más estrecho son 39 kilómetros. Así que podemos imaginarnos en una situación de conflicto lo fácil que es cerrar este estrecho o atacar de un lado a otro. A diferencia, por ejemplo, del estrecho de Gibraltar o del canal de Suez, este estrecho de Ormuz no es que conecte dos mares, no es que sea un atajo entre dos lugares del mundo, es más bien una compuerta a un callejón sin salida, a una piscina, donde, como tú decías, donde tienen su única costa varios países petroleros. Estos países, ¿cómo se reparten políticamente? Porque muchos son aliados de Estados Unidos, ¿no? Sí, la mayoría de los países son aliados de Estados Unidos. De hecho, en varios de estos países hay bases militares de Estados Unidos, como en Emiratos, en Qatar, en Bahrein y en Arabia Saudí. Irak, digamos que es un poco entre medias. Y hay algún país más neutral, como sería Omán, que estuvo, por ejemplo, mediando en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán justo antes de que Trump decidiera atacar Irán. Álvaro Celorio, voy contigo. Digamos que los periodistas económicos estáis hablando mucho de las consecuencias que ya está teniendo el bloqueo del estrecho de Ormuz, pero por otro lado, Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz. ¿Cuál es la situación exactamente? ¿Está cerrado o no está cerrado? Bueno, podríamos decir que ahora mismo el estrecho de Ormuz es también el estrecho de Schrödinger, ¿no? Que está cerrado y no al mismo tiempo. Porque aunque formalmente no existe un bloqueo, hay algún barco que sí que está circulando, etcétera, solo las amenazas ya están provocando un encarecimiento de los fletes del transporte, muchos barcos que directamente deciden no circular por esa zona. Entonces, aunque formalmente no esté cerrado como tal, de facto sí lo está. Precisamente por eso, por las amenazas de ataques, por cómo se ha incrementado el coste de los seguros, del transporte por esa zona, de facto eso está bloqueado. Francesca, esto cuadra también con el juego político, ¿no?, que estamos viendo y con las amenazas de Irán. Irán asegura que no ha cerrado el estrecho, pero de hecho el tránsito se ha reducido notablemente desde el comienzo de la guerra porque no es seguro cruzar el estrecho. Ahora mismo hay cientos de barcos que están a la espera de poder cruzar en algún momento. De hecho, los barcos de Estados Unidos e Israel han sido declarados objetivos legítimos por el régimen iraní. Es cierto que Irán ha atacado algunos barcos, incluso barcos que no tienen relación con Estados Unidos e Israel. En las pasadas 2 semanas de guerra, más de 20 barcos han sido atacados. Por ejemplo, la semana pasada fue atacado un barco con bandera tailandesa, toda la tripulación tuvo que ser evacuada y 3 marineros siguen desaparecidos. Ahora lo que está haciendo Irán es negociar con cada país para que sus barcos pasen de forma segura. Lo ha hecho ya con la India, con Pakistán, con Turquía, con países que considera amigos o por lo menos que no están en el bando de Estados Unidos e Israel. ¿Y cómo funcionaría ese bloqueo definitivo? ¿Plantando barcos en mitad del estrecho, haciendo una cobertura, digamos, militar desde el agua para que los buques no pasen? En realidad, Irán controla el estrecho porque controla una gran parte de la costa que asoma al estrecho y al Golfo Pérsico y más allá. Irán es un país enorme, mucho más grande que los otros países que están en el otro lado del estrecho. Irán, por supuesto, tiene desplegados todo tipo de armamento en sus costas. Puede lanzar misiles, puede lanzar drones, otro tipo de proyectiles para atacar a los barcos. Y también la Guardia Revolucionaria tiene su armada en el estrecho y en aguas del Golfo con muchos más medios, muchos más efectivos que los demás países. Entonces hay una superioridad militar de Irán en este sentido y Estados Unidos no está presente en esas aguas. Álvaro, ¿hay alternativa para esos países aliados de Estados Unidos que están dentro del Golfo Pérsico para sacar el petróleo de allí? Sí que es cierto que hay algún oleoducto por la zona que de alguna manera
podría sacar parte de ese petróleo, de ese gas natural que está en la zona, pero claro, nada comparable a los grandes buques metaneros que pueden sacar de allí miles de barriles diarios, ¿no? Entonces, a corto plazo, ahora mismo, es inviable sustituir el estrecho de Hormuz por otras vías como un oleoducto o por otras vías como cualquier otra ruta terrestre. Sospecho, Francesca, que no es la primera vez que el estrecho de Hormuz es relevante en un conflicto geopolítico en esta zona, ¿no? Ni siquiera para el comercio de materias primas. Entiendo que lleva siendo un punto estratégico durante mucho tiempo. Sí, Hormuz ha sido importante, sobre todo pues a partir de los años 70, 80, cuando aumentaron considerablemente las exportaciones de petróleo y de gas de los países del Golfo. Ya en la guerra entre Irán e Irak en la década de los 80 del siglo pasado, en el Golfo Pérsico y en el Estrecho hubo mucha tensión, hubo batallas navales y en ese momento Estados Unidos mandó una flota para acompañar a los petroleros de algunos países aliados, como era Kuwait, por ejemplo. Entonces existe un precedente de lo que está pidiendo Trump ahora mismo, que es escoltar militarmente a los petroleros para que puedan cruzar el estrecho. Si lo peor se confirma, si Irán cierra del todo o de pronto se produce ahí un enfrentamiento directo, una amenaza cruzada que bloquee completamente el estrecho, ¿qué pasaría en la economía mundial, Álvaro? Bueno, la verdad que ese escenario es complicadísimo porque aunque nos estamos centrando en la energía, que es fundamental, por Hormuz pasan fertilizantes, alimentos, insumos intermedios para la industria. Hay países en el Golfo Pérsico que son completamente dependientes de los alimentos que llegan a través de Hormuz, pero a escala global sería catastrófico porque hay muy pocas alternativas, al menos en el corto plazo, para toda la energía que procede de la zona, y eso sin contar con que haya infraestructuras críticas que hayan sido inutilizadas por los ataques. Podríamos enfrentarnos a un fenómeno económico que se llama estanflación, en el que coinciden un crecimiento económico muy bajo o nulo con subidas de precios muy rápidas, ¿no? Normalmente los bancos centrales, cuando se enfrentan a un episodio inflacionario, suben los tipos de interés para enfriar la economía y que esos precios se moderen, ¿no? Pero en un escenario así de estanflación, de bajo crecimiento, precios muy elevados, la política monetaria tendría que ser muy agresiva y las consecuencias para la economía mundial catastróficas, quizá peores que los de la crisis financiera. Todo eso sin contar los efectos de la guerra, los efectos migratorios, unas derivadas tremendas para la economía mundial. ¿Esto tiene algún precedente, no sé, reciente, que podamos coger como ejemplo en el que el estrangulamiento del transporte en un punto específico afecte tanto a la economía? De estas características, no. Lo más cercano y reciente fue en marzo de 2021, cuando el buque Ever Given encalló en el canal de Suez, que también es un paso fundamental porque conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo y por allí circula el 10% del comercio global de mercancías, desde componentes para maquinaria, alimentos, etc. Fueron solo 7 días, pero quedaron más de 400 barcos a la espera, se tardó semanas en recuperar la normalidad y se calcula que las pérdidas fueron de 10.000 millones al día. La diferencia clave con lo que sucede en Hormuz no es solo la dependencia energética, como está pasando ahora, sino que ahora las bolsas han reaccionado ante la posibilidad de que el conflicto escale y sea duradero en la región de Oriente Medio. Y, insisto, por allí pasa un 20% de la energía, es un quinto de lo que consumimos en el planeta. Hablamos de energía y yo creo que el precedente más cercano, lo que se nos viene a la cabeza cuando vemos cómo sube la gasolina, es la guerra de Ucrania, ¿no? Cómo la inflación, la energía, el precio de la vida en general subió. Bueno, es que es inevitable que nos acordemos del escenario de la guerra de Ucrania porque a día de hoy es algo que todavía notamos en nuestros bolsillos. Hay algunas diferencias, también hay similitudes. En cuanto a las diferencias, fundamentalmente en ese momento estábamos con unos niveles de precios también muy elevados porque la salida del confinamiento provocó cuellos de botella en las cadenas de suministros a escala mundial. Entonces se suma la guerra, hay una disrupción de ese gas ruso que entraba a la economía europea y los precios
se dispararon. Se disparó la energía, se disparó la luz, se dispararon los alimentos. El IPC se elevó hasta el 11% en verano de 2022. Los alimentos se encarecieron un 16%. Aquello provocó tipos de interés más altos, hipotecas más caras, pérdida de poder adquisitivo. Es un poco el precedente más cercano y que más nos recuerda a lo que está sucediendo ahora. Álvaro, te preguntaba antes si los países exportadores tienen alguna alternativa. Te pregunto ahora si los países que dependemos del petróleo de otros tenemos alguna manera de defendernos, si tenemos alguna alternativa más allá de aprobar ayudas sociales. Bueno, es cierto que ahora España está un poquito mejor preparada que en el 2022. Ahora mismo España tiene 3 colchones, por llamarlo de alguna manera, que sí que pueden amortiguar ese primer impacto de la subida de los precios energéticos. Un primer impacto, ¿eh? Por un lado, el mayor peso de las renovables en lo que conocemos como mix energético, ya que 1 de cada 2 veces que encendemos el interruptor en nuestra casa, la electricidad con la que se enciende la luz proviene de energías verdes, proviene de energías renovables. Esa capacidad renovable de la economía española ahora mismo está muy reforzada porque los embalses se encuentran por encima del 80% de su capacidad. Es decir, que ahora mismo hay agua de sobra para generar electricidad y evitar que el gas natural, que es mucho más caro, encarezca la factura. El tercer factor, que no es menor, es que estamos ya casi rozando la primavera. Entonces las temperaturas son más suaves, usamos menos la calefacción, también hay más horas de luz natural y encendemos menos la de casa. Insisto, esto es solo un primer impacto. Si la situación se complica, se alarga el conflicto, no hay agua ni renovables que eviten los efectos de una crisis energética. La última, Francesca. Hay un cierto análisis compartido entre mucha gente de que todo esto se le está complicando a Trump porque no vio venir el posible bloqueo de Irán sobre el estrecho de Hormuz. ¿Realmente era tan imprevisible? Tú que conoces la zona y las conversaciones habituales y los puntos calientes de un conflicto en Oriente Medio como este, ¿realmente es posible que esto le haya pillado por sorpresa a Estados Unidos? Es poco creíble que Trump o que la administración Trump no preveyera este tipo de acción por parte de Irán o este tipo de repercusión también a nivel internacional en los mercados energéticos. Siempre que ha habido una guerra en Oriente Medio, el petróleo se ha visto afectado. Es causa-efecto. Desde la guerra del 73, por ejemplo, en la que los países árabes decidieron un embargo del petróleo para ejercer presión y obligar a Israel a retirarse de los territorios que había conquistado. Entonces cualquier estratega o cualquier analista, cualquier experto podía preverlo. No sabemos si en realidad existen otros tipos de intereses detrás o si incluso Trump buscaba este tipo de repercusión para luego justificar un despliegue militar en el Golfo y en el Estrecho. Francesca Chicardi, compañera, muchas gracias. Gracias, Juanlu. Álvaro Celorio, compañero, muchas gracias a ti también. Muchísimas gracias a vosotros. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.